Hola, bienvenidas y bienvenidos a todas y a todos de nuevo a este aula virtual. Continuando con el primer vídeo de esta serie, vamos a comenzar con esta introducción a la formulación en química inorgánica. Pues bien, vamos a empezar con las sustancias simples, que son aquellas que están constituidas por átomos de un mismo elemento. Por un lado tenemos las sustancias monoatómicas, como por ejemplo el hierro, el cobre, el sodio, ejemplos que os he puesto aquí. Estas se representan solo por el símbolo de su elemento, ya que no se encuentran unidas a ningún otro sino entre ellos mismos. Y también os indico aquí como por ejemplo el helio, que se representa con el símbolo de su elemento, ya que como el resto de los gases nobles también es muy estable y no tiene tendencia a combinarse con ningún otro. Por otro lado, tenemos las sustancias simples diatómicas formadas por un solo elemento que nombraremos según se indica aquí. Hay quien todavía se refiere a ellos únicamente con el nombre de su elemento, del que se componen, es decir, hidrógeno, flúor, cloro, bromo. La forma más correcta de nombrarlos es la que os indico aquí. Conviene recordar ahora el orden de electronegatividad del que ya habíamos hablado anteriormente. Nos referimos a la electronegatividad, recordad, como la capacidad de un átomo para atraer electrones hacia sí mismo cuando se combina con otro átomo en un enlace químico. A mayor electronegatividad, mayor capacidad de atracción. También de cómo evolucionaba a lo largo de la tabla periódica, es decir, recordad que evolucionaba siguiendo la flecha que recorre la tabla periódica en el sentido que podéis ver aquí, es decir, que evolucionaba de arriba a abajo y de derecha a izquierda. Ya habíamos comentado que el orden de electronegatividades establecido por convenio por la UPAC nos indicará cómo escribiremos los elementos en la fórmula cuando estos se combinen para formar un compuesto. Los más electronegativos a la derecha y los menos electronegativos a la izquierda. Podéis ir al vídeo anterior donde ya habíamos tratado este concepto. Pues bien, empecemos por los primeros compuestos, los compuestos binarios, que eran los que habíamos descrito en nuestra clasificación. Óxidos binarios. Vamos a empezar con los óxidos binarios. Los habíamos descrito como aquellos compuestos que resultaban de la combinación del oxígeno con otro elemento. ¿Cómo representaremos un óxido? Pues como aparece aquí descrito. Tenemos dos tipos de elementos, el oxígeno y otro. En este caso, el hierro con número de oxidación más 2. Colocaremos el más electronegativo a la derecha, como habíamos dicho, y el menos electronegativo a la izquierda. Tal y como lo vimos representado en la tabla periódica anterior, cada elemento tiene su número de oxidación. Pues intercambiaremos los valores de los números de oxidación entre los dos elementos colocándolos como subíndices. Por otro lado, nos tenemos que fijar que el compuesto formado tiene que ser eléctricamente neutro, es decir, no pueden faltar ni sobrar cargas. Ahora simplificaremos, siempre que sea posible, es decir, en este caso ambos subíndices son iguales, podemos dividirlos entre 2 y la fórmula quedará reducida a esta que veis aquí. Siempre que podamos simplificar, dividiremos entre un múltiplo común hasta que la fórmula quede completamente simplificada. En este caso hemos dividido ambos subíndices entre 2. Los subíndices nos indicarán el número de átomos de ese elemento que forman parte del compuesto. En este caso, un átomo de oxígeno, un átomo de hierro. Tenemos aquí algunos ejemplos con los que podemos ir practicando. Por ejemplo, ¿cómo sería o cómo formularíamos el compuesto formado entre el oxígeno y el sodio? Pues bien, como hemos dicho, colocaríamos el elemento más electronegativo a la derecha y el menos electronegativo a la izquierda. De entre estos dos, el oxígeno y el sodio, el más electronegativo es el oxígeno. Colocaríamos el oxígeno a la derecha y
el sodio a la izquierda. Ahora cogeríamos los correspondientes números de oxidación con los que actúa cada uno de ellos y los intercambiaríamos como subíndices de cada uno de los símbolos de los átomos que forman el compuesto. El oxígeno tiene número de oxidación -2, pues colocaríamos como subíndice del sodio un 2. Y el sodio en este caso actúa con número de oxidación +1, lo colocaríamos como subíndice del oxígeno. Como es un 1, pues no se coloca y el compuesto que se formaría sería este que tenéis aquí. ¿De acuerdo? Lo voy a borrar un momentito, solamente porque quiero representarlo correctamente para que lo veáis. Sería este que tenéis aquí. Muy bien, vamos a pasar al siguiente. ¿Cómo sería el compuesto formado entre el oxígeno y el hierro? Aquí hemos puesto de valencia 3. Nos referimos también a que el hierro actuaría con número de oxidación 3 más. El hierro puede actuar con dos números de oxidación, +2 y +3. En este caso buscamos el óxido del hierro que actúe con número de oxidación +3. Pues bien, cogeremos y escribiremos cada uno de los símbolos de los elementos que forman parte del compuesto, colocando el más electronegativo a la derecha y el menos electronegativo a la izquierda. En este caso el oxígeno es el más electronegativo, lo colocaríamos a la derecha, el hierro el menos, lo colocaríamos a la izquierda e intercambiaríamos los valores de los números de oxidación como subíndices de los símbolos de los elementos. En este caso el compuesto formado sería este que tenéis aquí. El hierro que actúa con número de oxidación +3, pues colocaríamos el 3 como subíndice del oxígeno, y el oxígeno que actúa con número de oxidación -2, pues colocaríamos un 2 debajo del subíndice, como subíndice del símbolo del hierro. ¿De acuerdo? Vamos con el siguiente. ¿Cuál sería el óxido que se formaría entre el oxígeno y el plomo con número de oxidación +4? Pues el plomo, que puede actuar con dos números de oxidación +2 y +4, en este caso escogeríamos el que actúa con número de oxidación +4. El compuesto formado, pues igualmente cogeríamos cada uno de los símbolos de los elementos que forman parte del compuesto, escribiendo el más electronegativo a la derecha, y después intercambiaríamos los valores de los números de oxidación como subíndices. En el caso del oxígeno, en los óxidos, siempre actuará con número de oxidación -2. Por lo tanto, el compuesto que se formará será el siguiente que vais a ver aquí. Fijaos que aquí hemos colocado como subíndice del oxígeno un 4, que sería el número de oxidación con el que actúa el plomo, y como subíndice del plomo un 2, que es el número de oxidación con el que actúa el oxígeno. Pero, como dijimos, siempre que sea posible debemos simplificar. Pues bien, si dividimos ambos subíndices entre un múltiplo común, que sería el 2, nos quedaría este compuesto que tenéis aquí. ¿De acuerdo? Vamos con el siguiente. Sería el compuesto formado entre el oxígeno y el calcio. El calcio actúa con número de oxidación +2, el oxígeno con número de oxidación -2. Colocamos el oxígeno como elemento más electronegativo a la derecha y el calcio a la izquierda. Pues bien, si intercambiamos los valores de los números de oxidación como subíndices de cada uno de los símbolos de los elementos, nos quedaría de esta manera. Como veis, tenemos un 2 y un 2, podríamos simplificar dividiendo ambos entre 2 y el compuesto formado sería este que tenéis aquí. Luego aprenderemos a nombrar cada uno de ellos. Coloco aquí una pequeña representación esquemática para intentar aclarar esto de las valencias, los subíndices y todo esto que hemos estado explicando hasta ahora. Tenemos el oxígeno, que puede actuar con valencia 2, es decir, se puede combinar por 2 puntos. Si quisiéramos combinarlo con otro átomo, llamémoslo X, el cual tiene valencia 1, es decir, que se puede combinar con otros elementos únicamente por un punto, se combinaría con el oxígeno de esta manera. Fijaos que el oxígeno se combina por 2 puntos y el elemento X solo por 1. Dos átomos del elemento X, un átomo de oxígeno. Se formaría el compuesto
denominado X2O, por llamarlo de alguna manera. Se entiende ahora el porqué de los subíndices y el por qué los intercambiábamos. Si el átomo de ese elemento que se combina con el oxígeno tuviera valencia 2, se combinaría por 2 puntos y quedaría combinado con el oxígeno de la siguiente manera. Lo mismo con un átomo de un elemento X que tuviera valencia 3 y 4. Fijaos aquí, el átomo X se puede unir por 4 puntos con otro elemento y el oxígeno por 2. Sobre todo tened en cuenta que esto es solo una representación esquemática para intentar aclarar conceptos. No quiere decir que la geometría de la molécula tenga que ser así, ni ser plana, ni tener esta forma, ni mucho menos. Sirve para que nos hagamos una idea de la combinación entre átomos. Pues dicho esto, vamos con la nomenclatura de los óxidos, la forma en que vamos a nombrar estos compuestos. Y empezaremos con los llamados óxidos básicos, que son aquellos que están formados por una combinación de oxígeno y un elemento metálico. Estos óxidos, al combinarse con agua, forman un hidróxido de carácter básico y de ahí viene su nombre, óxidos básicos. Comenzaremos con la nomenclatura de Stock. Nombraremos primero la palabra óxido, seguida del nombre del metal, e indicaremos entre paréntesis el valor del número de oxidación con el que actúa este metal. Vamos a suponer que tenemos el primer compuesto que hay aquí. Comenzaremos por unos ejemplos. Este óxido de níquel. ¿Cómo lo nombraremos? Bien, pues como óxido ¿de qué? El níquel puede actuar con más de un número de oxidación, más 2 y más 3. En este caso, está actuando con número de oxidación más 3. El oxígeno solo puede actuar con un número de oxidación en los óxidos, que es menos 2. Fijaos que los subíndices se han intercambiado. Sabemos que el níquel actúa con número de oxidación más 3 porque aquí también tenemos el número de oxidación del oxígeno, que es 2, y vemos que la fórmula no se ha simplificado. Por lo tanto, este compuesto lo nombraríamos como habíamos comentado, óxido de el nombre del metal y entre paréntesis el valor del número de oxidación con el que actúa el metal, 3. Óxido de níquel, 3. ¿De acuerdo? Vamos con el resto. ¿Cómo nombraríamos el siguiente compuesto? Bien, es un óxido de mercurio, pero tendríamos que indicar el número de oxidación con el que actúa el mercurio, puesto que sabemos que este metal puede actuar con más de un número de oxidación, más 1 y más 2. En este caso estaría actuando con número de oxidación más 2. ¿Por qué? El oxígeno en los óxidos, como hemos dicho antes, solo puede actuar con un número de oxidación, que es menos 2. Fijaos que no aparece como subíndice del mercurio, por lo tanto eso quiere decir que la fórmula se ha simplificado. Una manera de saber con qué número de oxidación actúa el mercurio es que si cogiéramos esta fórmula y multiplicáramos por 2 cada uno de los subíndices que tenemos, porque al multiplicar por 2 tendríamos el número de oxidación del oxígeno, pues también multiplicaríamos por 2 el subíndice del oxígeno. ¿Veis a lo que me refiero? No sé si queda claro. Si yo cojo el mercurio, lo voy a intentar representar. Si yo cojo el mercurio y el oxígeno y multiplico ambos subíndices por 2, ¿veis? Multiplico el subíndice del mercurio, que sería 1, lo multiplico por 2, eso quiere decir que tendría que multiplicar por 2 toda la fórmula. Pues ahora ya tendría el número de oxidación con el que actúa el oxígeno. Por lo tanto sé que el número de oxidación con el que actúa el mercurio es 2. ¿Y cómo nombraría el compuesto? Voy a borrar esto un momentín. Pues estaríamos hablando del óxido de mercurio 2. ¿Queda claro? Es fácil.
Si nos vamos con el siguiente y lo veréis. Tenemos un óxido de calcio. En este caso no hay lugar a dudas porque el calcio solo puede actuar con un número de oxidación que es +2. Por lo tanto, vemos que la fórmula se ha simplificado. Fijaos que no aparece como subíndice del calcio, no aparece el 2, que es el número de oxidación con el que actúa el oxígeno, y tampoco como subíndice del oxígeno aparece el número de oxidación con el que actúa el calcio. Quiere decir que la fórmula se ha simplificado, pero sabemos que ambos solo pueden actuar con un número de oxidación, por lo tanto lo escribiremos como óxido de calcio y nada más, porque, como hemos dicho, si el metal solo tiene una valencia, no se pone. En este caso, no hay lugar a dudas. El calcio solo puede actuar con un número de oxidación +2 y lo conocemos, por lo tanto no hace falta indicarlo. Vamos con el siguiente. En el siguiente tenemos un óxido de oro. ¿Con qué número de oxidación está actuando el oro? Fijaos que aquí, como subíndice del oro, tengo el 2, que es el número de oxidación, el valor del número de oxidación con el que actúa el oxígeno. Como lo tengo ya aquí, quiere decir que la fórmula no se ha simplificado, por lo tanto, como subíndice del oxígeno tengo un 1, que será el número de oxidación con el que actúe el oro. ¿De acuerdo? Y lo indicaremos como óxido de oro 1. Y los siguientes, pues, os los dejo a vosotros. Este de aquí sería el óxido de zinc y ya está. Pensad por qué. Y el siguiente será el óxido de hierro 3. Pasemos ahora a la nomenclatura sistemática para nombrar este tipo de compuestos, los óxidos básicos. Según esta nomenclatura, nombraremos primero la palabra óxido, seguida del nombre del elemento al que acompaña el oxígeno, pero utilizaremos una serie de prefijos multiplicadores, mono, di, tri, etc., estos que tenéis aquí, para indicar el número de átomos que se encuentran en la molécula. Hagamos estos ejemplos primero y veréis lo sencillo que es. El primero de todos es un compuesto, es un óxido de sodio, que estaría formado por una molécula de oxígeno y 2 moléculas de sodio. Nombraremos primero los oxígenos como óxido. ¿Óxido de qué? Bien, en este caso sería un óxido o un monóxido. Cuando se trata del prefijo mono podemos obviar este prefijo. Por lo tanto, este sería un monóxido de qué? Y utilizaríamos el prefijo di para indicar que hay 2 sodios, de disodio. Muy fácil. El siguiente, ¿cómo sería? Pues fijaros, nombraríamos primero los oxígenos como óxido, trióxido, el prefijo tri para indicar que tenemos 3 oxígenos, trióxido de qué? De di2níquel, de diníquel, trióxido de diníquel. El siguiente igual, podríamos nombrarlo como un oxígeno monóxido de calcio. En el caso de que solo haya un elemento metálico no es necesario indicar el prefijo mono. Sería óxido o monóxido de calcio. Y por último tendríamos el óxido o monóxido de 2 oros, pues sería de dioro. Bien, tenéis que fijaros que para nombrar a través de esta nomenclatura no es necesario recordar los números de oxidación con los que actúa el metal. Por lo tanto, resultará mucho más fácil nombrar los compuestos utilizando la nomenclatura sistemática. Y pasaremos ahora a la nomenclatura tradicional que, si recordáis, en el vídeo anterior ya indicamos que es obsoleta para los compuestos binarios. Aún así la voy a explicar, aunque ya no debe usarse, pero para que la tengáis en cuenta por si la veis en algún manual que tenga ya algunos años y no sabéis identificar el compuesto al que se refiere, simplemente para que no suene raro. En este tipo de nomenclaturas se utilizan una serie de prefijos y de sufijos que os he indicado aquí, hipo, per. Ahora veremos cómo se usan los sufijos oso, ico. Estos prefijos y sufijos irán en función de la valencia o número de oxidación con los que actúen los elementos en el compuesto.
Para que lo veáis de una manera más clara, he preparado aquí una pequeña tabla donde veremos algunos ejemplos. Por ejemplo, si el metal que reacciona con el óxido, actúa con un único número de oxidación, como es el caso, por ejemplo, del calcio, que es el que tenemos aquí, nombraremos el compuesto como óxido y luego la raíz del nombre del no metal seguida del sufijo ico. Este compuesto lo nombraremos por tanto como óxido cálcico. Bien, el calcio, hemos dicho, solo puede actuar con un único número de oxidación, que es +2, por lo tanto solo requerirá el uso de un sufijo. Muy bien. Suponiendo que tengamos un metal que actúa con más de un número de oxidación, como por ejemplo, pongamos el mercurio puede actuar con 2 números de oxidación, que son, os voy a indicar aquí, son +1 y +2. Bien. Para el menor de sus números de oxidación, nombraremos el óxido que se forma añadiendo el sufijo oso. Y si actuara con el mayor de sus números de oxidación, colocaríamos en la raíz del nombre del metal el sufijo ico. Es decir, estos que veis aquí. En este primer caso, el mercurio en este óxido está actuando con número de oxidación +1, por lo tanto es el menor de los dos que tiene. Colocaríamos el sufijo oso en la raíz del nombre del metal. Y en el segundo caso, el mercurio estaría actuando con número de oxidación +2, es decir, el mayor de los dos que tiene. Por lo tanto, colocaríamos el sufijo ico en la raíz del nombre del metal. Vamos ahora al siguiente caso. Supongamos que tenemos un metal que puede actuar con 3 números de oxidación, como por ejemplo sería el caso del cromo. El cromo que puede actuar con número de oxidación +2, +3 y +6. Bien, pues en el caso de que actuase con el menor, el más pequeño de todos los números de oxidación que tiene, colocaríamos en la raíz del nombre del metal el prefijo hipo y el sufijo oso. Fijaros que cambia con respecto al caso anterior. En el caso anterior, si actuara con el más pequeño, únicamente añadíamos el sufijo oso, pero aquí colocaremos el prefijo hipo y el sufijo oso. Si actuara con el segundo de sus números de oxidación, colocaríamos en la raíz del metal, en la raíz del nombre del metal, en este caso sí, el sufijo oso. Y por último, si actuase con el mayor de sus números de oxidación, que es +6, colocaríamos en la raíz del nombre del metal el sufijo ico. Por lo tanto, ¿cómo nombraríamos los diferentes óxidos que se formarían con el cromo actuando con estos 3 números de oxidación distintos? Tendríamos que en el primer caso, aquí en este óxido, en el que el cromo está actuando con número de oxidación +2, el más pequeño de los que tiene, lo nombraríamos como óxido. Hemos dicho, colocaríamos el prefijo hipo y el sufijo oso en la raíz del nombre del metal. Por lo tanto, sería el óxido hipocromoso. Si actuase con número de oxidación +3, que es el segundo número de oxidación con el que podría actuar, el compuesto lo nombraríamos como óxido cromoso. Y por último, si actuase con el mayor de los números de oxidación que tiene, tendríamos que añadir a la raíz del nombre del metal el sufijo ico. Por lo tanto, este compuesto de aquí sería el óxido crómico. Bien, pues tenemos un último caso, que sería el caso en el que el metal que combinamos con el oxígeno para formar el óxido tuviese 4 números de oxidación distintos. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos el manganeso. El manganeso, los números de oxidación más habituales con los que suele actuar son +2, +3, +4 y +7. Bien,
Esto es un más, no lo he escrito muy bien ahora. Bien, pues en este caso la combinación de prefijos y sufijos que utilizaríamos en la raíz del nombre del metal sería estas que tenéis aquí. En el caso de que el manganeso, por ejemplo, actuase con el menor de sus números de oxidación, colocaríamos en la raíz del nombre del metal el prefijo hipo y el sufijo oso. Vamos a verlo. Sería, en este caso, el óxido hipomanganoso. Fijaros, aquí el manganeso está actuando con el menor de sus números de oxidación, que es más 2, prefijo hipo, sufijo oso, hipomanganoso. En el caso de que actuase con el segundo número de oxidación que tiene, que es más 3, lo nombraríamos como óxido y añadiríamos el sufijo oso a la raíz del nombre del metal, óxido manganoso. Si actuase con el siguiente número de oxidación, colocaríamos en la raíz del nombre del metal el sufijo ico. Por lo tanto, este de aquí, en el que el manganeso está actuando con número de oxidación más 4, que es el tercero de los que tiene, lo nombraríamos como óxido mangánico. Y por último, si actuase con el mayor de los números de oxidación, colocaríamos el prefijo per y el sufijo ico a la raíz del nombre del metal. Por lo tanto, este óxido de aquí sería el óxido permangánico. Por otro lado, quería comentar que hay algunos elementos metálicos que ven modificada también la raíz de su nombre al utilizar este tipo de nomenclatura, como es el caso del hierro, el cobre, bueno, estos que tenéis aquí. Por ejemplo, en el caso del hierro, el hierro, que puede actuar con dos números de oxidación más 2 y más 3, deberíamos colocar como sufijo de la raíz del nombre del metal el sufijo oso en el primer caso y el sufijo ico en el segundo, pero la raíz del metal verá modificada su nombre de la siguiente manera. Este compuesto de aquí, en el que el hierro está actuando con número de oxidación más 2, es decir, con el menor de sus números de oxidación, se nombraría no como óxido hierroso, como pensaríamos que podría nombrarse, sino como óxido ferroso. ¿Veis? En este caso, el hierro está actuando con número de oxidación más 3, es decir, el mayor de los dos números de oxidación con los que puede actuar. Por lo tanto, tendríamos que añadir el sufijo ico a la raíz del nombre del metal. Y lo hacemos así, pero modificando la raíz del nombre del metal, nombrando este compuesto como óxido férrico. Con el cobre pasa algo similar. El cobre, que también puede actuar con dos números de oxidación que son más 1 y más 2, en el primer caso no lo nombraríamos como óxido cobroso, por decirlo de alguna manera, sino como óxido cubroso. Y si actuase con número de oxidación más 2, es decir, el mayor de los dos que tiene, lo nombraríamos como óxido cúprico. Bien, con el estaño pasaría algo similar. El estaño también tiene dos números de oxidación con los que puede actuar más 2 y más 4. Si actuase con el más pequeño, nombraríamos el compuesto como óxido estanoso. Y si actuase con número de oxidación más 4, es decir, el mayor de los dos que tiene, lo nombraríamos como óxido estánico. Con el oro pues algo similar. El oro tiene dos números de oxidación, más 1 y más 3, pues también verá modificada la raíz del nombre del metal. En este caso, el oro está actuando con número de oxidación más 1, el más pequeño de los dos que tiene, por lo tanto, este compuesto lo nombraremos como óxido auroso. Y el segundo, en el que está actuando con el segundo número de oxidación, el mayor de sus dos números de oxidación, que es más 3, lo nombraríamos como óxido áurico. Con el plomo, igual, el plomo puede actuar con dos números de oxidación que son más 2 y más 4. Si actuase con el más pequeño, este compuesto lo nombraríamos como óxido plumboso. Y si actuase con número de oxidación más 4, es decir, el mayor de los dos que tiene, nombraríamos este compuesto de aquí como óxido plúmbico. La plata solo tiene un número de oxidación que es más 1. Pues este compuesto lo nombraremos añadiendo a la raíz del nombre del metal el sufijo ico. Por lo tanto, este compuesto de aquí será óxido, pero ojo, argéntico. ¿De acuerdo?
Bien, pues vamos ahora con los óxidos ácidos, que son combinaciones de un no metal con el oxígeno. Hemos visto los óxidos básicos, ahora veremos los óxidos ácidos. Se formularán igual que los anteriores, colocando el más electronegativo a la derecha y el menos electronegativo a la izquierda. En este caso, por ejemplo, tenemos una combinación entre el carbono, que está actuando con número de oxidación más 4 como elemento más electropositivo, y el oxígeno, que está actuando con número de oxidación menos 2. Como hemos dicho, colocaremos el más electronegativo a la derecha, el menos electronegativo a la izquierda, e igualmente se colocarán los valores de los números de oxidación como subíndices de los símbolos de los elementos, pero intercambiados. Y igualmente simplificaremos, en este caso podemos simplificaremos siempre que sea posible, en este caso podemos dividir por un múltiplo común que es 2 y el compuesto quedará simplificado de esta manera. Bien, pues veamos algunos ejemplos. Vamos a nombrar estos compuestos que tenéis aquí. Bien, vamos a empezar por este de aquí. En este caso tenemos el fósforo y el oxígeno. Los nombraremos igual que nombrábamos los óxidos básicos, es decir, la palabra óxido seguida de la raíz del nombre del no metal e indicando entre paréntesis con números romanos el número de oxidación con el que está actuando el elemento que acompaña al oxígeno, en este caso el no metal. ¿De acuerdo? Tenemos que el fósforo podría actuar con dos números de oxidación. El fósforo puede actuar con número de oxidación más 3 y más 5, ¿no? Os voy a poner aquí, borramos, se me ha disparado aquí el cursor. El plomo puede actuar, como hemos dicho, con dos números de oxidación que son más 3 y más 5. Bien. Queremos saber con qué número de oxidación está actuando aquí el no metal. Vemos que como subíndice del fósforo aparece un 2, que es el número de oxidación con el que actúa el oxígeno. En los óxidos, el oxígeno actúa siempre con número de oxidación menos 2, pues el valor del número de oxidación aparece como subíndice del fósforo, lo que quiere decir que la fórmula no se ha simplificado. Y vemos como subíndice del oxígeno el 3, que es uno de los dos valores con los que puede actuar. Por lo tanto, podremos decir que en este caso el fósforo actúa con número de oxidación más 3. ¿Cómo nombraríamos este compuesto, por lo tanto? Pues nombraríamos este compuesto, voy a borrar aquí primero, este compuesto lo nombraríamos como óxido de fósforo 3. Bien, el siguiente, en este caso también tenemos el fósforo, pero fijaos que aquí el fósforo está actuando con número de oxidación 5, que es el que aparece como subíndice del oxígeno, ya que vemos que la fórmula no se ha simplificado puesto que debajo del fósforo aparece el valor del número de oxidación con el que actúa el oxígeno. Estaríamos hablando por tanto del óxido de fósforo 5. Bien, ¿qué pasa con el siguiente? El siguiente es una combinación entre oxígeno y azufre. El azufre puede actuar con tres números de oxidación que son más 2, más 4 y más 6. ¿Con qué número de oxidación estaría actuando aquí el azufre? Pues es evidente que está actuando con número de oxidación más 4. ¿Por qué? Fijaos que como subíndice del azufre no aparece un 2, que sería el valor del número de oxidación con el que actúa el oxígeno. Por lo tanto, quiere decir que la fórmula se ha simplificado, se ha dividido entre 2. Por lo tanto, si multiplicamos por 2 ambos subíndices, aquí nos aparecería, debajo del oxígeno nos aparecerían 4, que sería el número de oxidación con el que actúa el azufre. Es decir, de los tres números de oxidación con los que puede actuar el azufre, actuaría con número de oxidación más 4. Estaríamos hablando del óxido de azufre 4. Bien, el siguiente, el selenio. El selenio también puede actuar con tres números de oxidación diferentes, que son más 2, más 4 y más 6. En este caso estaría actuando con ¿qué? Con número de oxidación más 2. ¿Por qué? Debajo del selenio no hay ningún valor. El oxígeno, los óxidos siempre actúan con número de oxidación menos 2. Por lo tanto, debajo del selenio tendría que haber un subíndice 2 y fijaros que no aparece. Eso quiere decir que la fórmula se ha simplificado, se han dividido entre 2 ambos subíndices. Pues si multiplicáramos por 2 los subíndices, tendríamos también debajo del oxígeno un 2, que sería el número de oxidación con el que actúa el selenio.
o con el que está actuando el selenio. Por lo tanto, en este compuesto estaríamos hablando del óxido de selenio 2. Este último compuesto que tenemos aquí no se nombrará como hemos visto hasta ahora. Fijaos que se trata de una combinación del cloro, que es un halógeno, y el oxígeno. Pues bien, en base a las normas vigentes, cuando el oxígeno se combina con un halógeno, se considera que el halógeno es el más electronegativo de los dos. El átomo más electronegativo en las combinaciones binarias siempre deberemos colocarlo más a la derecha. De este modo, cuando combinamos el oxígeno y un halógeno, ya no se nombrará como un óxido de un halógeno, sino utilizando la nomenclatura sistemática que veremos más adelante. Ya llegaremos. Pues bien, en la nomenclatura sistemática, que es la que vamos a hacer servir ahora, se procede igual que con los óxidos básicos también, es decir, nombraremos como óxido de y la raíz del nombre del no metal con el correspondiente prefijo multiplicador en caso de que sea necesario. Vamos a ver estos ejemplos que teníamos antes, los vamos a nombrar ahora según la nomenclatura sistemática. Pues bien, como habíamos dicho, con los óxidos básicos nombrábamos primero los oxígenos, que eran los elementos más electronegativos, el elemento más electronegativo, y como óxido, pero con el prefijo multiplicador correspondiente. Este sería un trióxido. ¿De qué? Tenemos dos fósforos, pues utilizaremos el prefijo que nos indica que tenemos dos átomos de fósforo, trióxido de difósforo. Es muy sencilla este tipo de nomenclatura. Recordad que no tenemos que sabernos los números de oxidación con los que están actuando los elementos, por lo tanto es más intuitiva y más fácil de utilizar. En este caso primero nombraríamos los óxidos como elementos más electronegativos, los oxígenos, como óxidos. Pentaóxido en este caso sería. ¿Pentaóxido de qué? De difósforo. El siguiente sería un qué. Tenemos dos oxígenos, por lo tanto nombraríamos como dióxido de qué? De azufre. Y ya está. El siguiente lo nombraríamos de una manera especial, sería el dicloruro de oxígeno. ¿Vale? No lo nombraríamos como un óxido. En este caso, como hemos dicho antes, el cloro es el elemento más electronegativo. Colocaríamos el sufijo uro delante de, digamos, del no metal que acompaña al oxígeno. Lo veremos dentro de un ratito. De momento vamos a pasar al siguiente. En el siguiente, pues el selenio, tenemos un átomo de oxígeno, un átomo de selenio, lo nombraríamos como óxido o monóxido de selenio. El siguiente, pues tenemos un átomo de oxígeno, un átomo de carbono, óxido o monóxido de carbono. Y por último tenemos una molécula formada por un átomo de oxígeno y un átomo de nitrógeno, pues óxido o monóxido de nitrógeno. Muy fácil, ¿verdad? Bien, vamos con la nomenclatura tradicional. En la nomenclatura tradicional os vuelvo a recordar que es obsoleta para compuestos binarios, por lo tanto no se utilizaría, pero la vamos a explicar por los motivos que ya os expliqué. Se formula igual que en el caso también de los óxidos básicos, pero en lugar de utilizar la palabra óxido, utilizaremos la palabra anhídrido y utilizaremos la misma combinación de prefijos y de sufijos que con los óxidos básicos. Bien, vamos con el primer caso. De nuevo tenemos este compuesto de aquí, como lo nombraríamos según la nomenclatura tradicional. Hemos dicho que el fósforo puede actuar con dos números de oxidación que son +3 y +5. Bien, por lo tanto, utilizaríamos la combinación de sufijos
oso para el caso de que actuara con el más pequeño de los números de oxidación y ico para el caso de que actuase con el mayor valor de los números de oxidación que tiene. En este caso estaríamos hablando de que, recordad que no lo nombraríamos como un óxido sino como un anhídrido. Por lo tanto estaríamos hablando del anhídrido que, pues, fosforoso, sufijo oso para indicar que está actuando con número de oxidación más 3. Bien, vamos a pasar al siguiente. De nuevo tenemos aquí que en este caso el fósforo está actuando con número de oxidación más 5, es decir, el mayor de los dos números de oxidación que tiene. Por lo tanto, ¿cómo nombraríamos el compuesto? Pues igualmente anhídrido, pero en lugar de añadir el sufijo oso, añadiríamos el sufijo ico, porque está actuando con el mayor de los números de oxidación, anhídrido fosfórico. Bien, en el siguiente tenemos que el azufre puede actuar con 3 números de oxidación, que son, los voy a escribir aquí, serían, el azufre actuaría con número de oxidación más 2, más 4 y más 6. Bien, o sea, tiene 3 números de oxidación. Recordad que cuando el elemento que acompañaba al oxígeno tiene 3 números de oxidación, utilizaríamos el prefijo hipo y el sufijo oso para el más pequeño de todos, el sufijo oso para el segundo y el sufijo ico para el mayor de los 3. Por lo tanto, como en este caso el azufre está actuando con número de oxidación más 4, fijaos, ¿cómo nombraríamos este compuesto? Pues lo nombraríamos como anhídrido sulfuroso, únicamente añadiríamos el sufijo oso. Bien, vamos con el siguiente. En este caso, aquí, cuando estos compuestos, combinaciones del halógeno con un oxígeno, tenía lugar, pues sí que no se tenía en cuenta el orden de electronegatividades y se seguía nombrando como anhídridos. Teniendo en cuenta el orden de electronegatividades establecido por convenio por la IUPAC, todos los halógenos se consideran más electronegativos que el oxígeno. Aunque esto no es así. Cuando se nombraban con la nomenclatura tradicional, se aplicaba la electronegatividad real del oxígeno, que es mayor que la de los halógenos, a excepción del flúor. Los números de oxidación para el cloro cuando actuaba como elemento menos electronegativo eran más 1, más 3, más 5 y más 7. Bien. Ahora lo veremos dentro de un ratito. Este compuesto entonces, según la nomenclatura tradicional, se nombraba como anhídrido hipocloroso. Hemos dicho que el cloro podía actuar con 4 números de oxidación si actuaba con el más pequeño de todos, que era 1, pues tendríamos que colocar el sufijo hipo y el prefijo hipo y el sufijo oso a la raíz del nombre del metal. Bueno, por último tenemos este de aquí, que es la combinación del oxígeno con el selenio que puede actuar con 3 números de oxidación, que son más 2, más 4 y más 6. Aquí está actuando con el más pequeño de todos. Por lo tanto, añadiríamos a la raíz del nombre del no metal el prefijo hipo y el sufijo oso. Este compuesto se nombraría como anhídrido hiposelenioso. Pues bien, vamos a ver entonces cómo nombraríamos, como habíamos dicho hasta ahora, cómo nombraríamos estas combinaciones de halógenos con el oxígeno para formar óxidos según la nomenclatura sistemática, que es como nombraremos estos compuestos con este tipo de nomenclatura. Como ya hemos comentado, estos compuestos tienen una particularidad. Las combinaciones con el flúor es más electronegativo que el oxígeno y se colocará más a la derecha. Pues bien, con el resto de los halógenos se seguirá el criterio establecido por convenio por la IUPAC y colocaremos todos ellos los halógenos
más a la derecha que el oxígeno, considerándolos más electronegativos. Bien, puesto que no es necesario recordar los números de oxidación para este tipo de nomenclatura, pues los siguientes compuestos, ¿cómo los nombraremos? Los nombraremos colocando el sufijo uro a la raíz del nombre del halógeno y los correspondientes prefijos multiplicadores para cada elemento. Vamos a verlo con un ejemplo y seguro que lo veréis más claro. En el primer caso tenemos una combinación del cloro con el oxígeno, por lo tanto nombraremos este compuesto añadiendo el sufijo uro a la raíz del nombre del halógeno. Lo nombraríamos como Di2, con el correspondiente prefijo multiplicador que nos indica que tenemos dos átomos de cloro, dicloruro de oxígeno. El siguiente, ¿cómo será? Pues será un Di2 bromo, pues bromuro, añadiríamos el sufijo uro, dibromuro de oxígeno. El siguiente lo nombraremos como diioduro de oxígeno. Y por último, este compuesto de aquí tenemos dos átomos de cloro y tres átomos de oxígeno, dicloruro de trioxígeno. Bien, pues he querido incluir aquí al final la explicación de los peróxidos, ¿vale? Que son combinaciones del grupo peróxido, que es este que tenéis aquí, con metales. Este grupo tiene en conjunto número de oxidación -2, lo que indica que cada oxígeno que forma parte de este grupo tendrá número de oxidación -1. A la hora de formularlo actúa como un conjunto y nunca debemos de simplificar el subíndice 2 que aparece debajo de este grupo. A la hora de escribirlo en la fórmula nos estamos refiriendo. En la combinación con otros elementos, pues igual, se pondrán los símbolos de los elementos y se intercambiarán los valores de los números de oxidación como subíndices de la simbología del elemento. Y como hemos dicho, el subíndice 2, que sale aquí, permanece inalterable y no se debe de eliminar nunca al simplificar la fórmula. Vamos a ver unos cuantos ejemplos. Según la nomenclatura de Stock, este compuesto que hay aquí se formulará nombrando el grupo peróxido y después el nombre del metal con su número de oxidación. Entre paréntesis en caso de que sea necesario, en este caso no, porque estamos hablando del sodio que solamente tiene un número de oxidación que es +1, no es necesario indicarlo. Por lo tanto, según la nomenclatura de Stock, este compuesto sería el peróxido de sodio. Fijaros que es un peróxido porque el sodio tiene número de oxidación +1. Este 2 no correspondería nunca al número de oxidación con el que actúa el sodio, ¿de acuerdo? Por lo tanto, se trataría del grupo peróxido que actúa con número de oxidación -2, el cual se colocaría su valor como subíndice del sodio. ¿Cómo lo nombraríamos según la nomenclatura sistemática? Pues según la nomenclatura sistemática utilizaríamos los correspondientes prefijos multiplicadores delante de los nombres de los elementos. Sería un dióxido de disodio. En el segundo ejemplo, ved que hay más de un grupo peróxido. Por lo tanto, en la nomenclatura de Stock lo nombraremos como peróxido de y luego el nombre del metal con el valor del número de oxidación entre paréntesis en números romanos con el que actúa. En este caso, el peróxido, que actúa con número de oxidación -2, fijaros que es el subíndice que aparece debajo del titanio. Y debajo del grupo peróxido, como subíndice, aparece un 3, que sería el número de oxidación con el que está actuando el titanio. El titanio puede actuar con 3 números de oxidación, que son +2, +3 y +4. Como en este caso está actuando con el 3, deberemos indicarlo entre paréntesis. Por lo tanto, estaríamos hablando del peróxido de titanio 3. Eso según la nomenclatura de Stock. Según la nomenclatura sistemática, al haber, como hemos dicho, más de un grupo peróxido, 3 concretamente, será un
triperóxido de Di2 titanio. Por último tenemos este compuesto que hay aquí, que nombraremos como peróxido de hidrógeno. Este compuesto, según la nomenclatura sistemática, lo nombraríamos como dióxido de dihidrógeno. Se conoce también comúnmente con el nombre de agua oxigenada. Y, sobre todo, para terminar, recordad, os lo recalco aquí, que nunca debéis simplificar el subíndice del grupo peróxido a la hora de formular un compuesto. ¿Vale? Bueno, pues esto es todo. Este vídeo creo que se me ha hecho un poco largo, pero siempre podéis repasarlo paso a paso. Lo importante es que no os agobiéis y vayáis asimilando todo poquito a poco. Venga, espero que os haya resultado de interés y también espero vuestros comentarios, vuestras sugerencias para intentar mejorar, ¿vale? Pues venga, un saludo a todos y nos vemos.